Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, vamos a ver hoy el día número 13 de nuestro manual de Casa de Vida. Y la lección de hoy es Victoria sobre el mundo. Es un mensaje que me apasiona, un mensaje que nos va a retar el día de hoy. Así que antes de darte el versículo clave, rápido vamos a orar para poner en manos de Dios esta lección. Así que cierra tus ojos ahí donde estés y repite conmigo. Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo, gracias porque son buenos con nosotros todo el tiempo. Gracias porque podemos tener una comunión real con ustedes. Hoy, Señor, enséñanos de acuerdo a su palabra lo que nos quieren mostrar el día de hoy, papá. Recuérdenos que hoy somos más que vencedores sobre este mundo, Señor, y que a pesar de cualquier circunstancia, tú siempre estás con nosotros. Revélanos hoy lo que tú quieras decir, que yo no hable, Señor, sino que hables tú. En el nombre poderoso de Jesús, decimos amén. Y bueno, ahora sí vamos con la clase número 13, que, repito, el título es Victoria sobre el mundo. Y como versículo clave tenemos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, que si tienes por ahí tu Biblia, te invito a que la abras, y si no, bueno, déjame leértela por acá. Que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, un poco fuerte, ¿no? Este primer versículo que acabamos de leer. Y bueno, como objetivo clave de la visión de la lección tenemos que sostenernos en la fe que tenemos en Cristo sobre el mundo por amor a Él. Y pensando un poco acerca de esta clase y acerca del objetivo y el versículo clave, me surgió una pregunta, ¿no? No sé si a ti también te pudo llegar a saltar esta pregunta, ¿no? Dios Padre dice que ama al mundo por encima de las cosas, ¿no? Dios dice que ama a la humanidad y que en Juan 3:16 todos tenemos claro este mensaje de porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna, ¿no? Pero ahora en versículos después tenemos en Juan 2:15 que dice que no ames al mundo. Entonces llega a haber una pequeña contradicción, es lo que me llegué a preguntar. Y la respuesta es que no la hay. Hay que separar los dos contextos que estamos viendo en estos dos versículos. Por un lado, cuando habla que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito, lo que quiere mencionar en esa parte del mundo es la humanidad. Eres tú y soy yo. Son nuestros amigos, nuestros hermanos, familiares, vecinos, cualquier persona. De tal manera te amó Dios que entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos ser salvos. Pero en el versículo de Juan 2:15 dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué se refiere con esto? Aquí en esta parte del mundo se refiere a las costumbres, a las ideologías, a las metas y todo lo que conlleva la parte de la misma humanidad, ¿no? Es decir, no son las personas, sino el contexto y el trasfondo que está por atrás. Que no quiere que tú vivas la cultura de este mundo, porque sabemos que este mundo está perdido entre ciertas otras cosas, pero Dios quiere separarte de este mundo, porque recuerda que tú y yo, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, ¿ok? Así que, teniendo bien esta diferencia de que amemos por encima de todo, ¿no? a la humanidad y Dios nos ama y Dios es bueno, pero Él no quiere que nos mezclemos con las costumbres, ideologías y cosas que vienen en esta tierra, ¿no? Ese es el principal objetivo que quiero que te quedes claro de esta lección. Y bueno, vamos al primer punto de la lección, que dice, la humanidad fue separada del Creador. Y tanto tú como yo, como cristiano, como persona que de una u otra manera ha leído la palabra de Dios, sabe que el inicio de la humanidad, el inicio de nuestra historia, fue la creación del hombre, ¿no? La creación cuando Dios creó a Adán y Eva, a hombre y mujer, ¿no? Y los creó como su creación perfecta, como su obra maestra, ¿no? Somos imagen, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasó aquí? Nosotros vivíamos en armonía, vivíamos en un mundo, creo que increíble hubiera sido el jardín del Edén, pero algo pasó. Adán y Eva desobedecieron a Dios al tomar el fruto prohibido, ¿no?
se le abrieron sus ojos espirituales y bueno, conocieron qué era lo bueno, qué era lo malo, y de una u otra manera esa desobediencia hizo que el diablo entrara a la humanidad. La humanidad, repito, no era mala, era la creación perfecta de Dios. Pero un acto de desobediencia hizo que esta humanidad se separara de lo que es santo, porque sabemos que Dios no habita en donde no hay santidad, ¿no? Al haber pecado, al haber fallado, de una u otra manera ellos se alejaron de Dios. Dios siempre estuvo ahí, pero se alejaron. Sin embargo, la historia no termina aquí. La historia no tiene un final acá, ¿no? Dios sabemos, repito, y regresamos al versículo de Juan 3:16, que Dios nos permitió una segunda oportunidad, vino a salvarnos, ¿no? Aunque ya no teníamos, no lo quiero decir tan bruscamente, pero ya no tenías remedio porque ya habías fallado y la causa del pecado es muerte. Pero, ¿sabes? Había un movimiento más de parte del Rey, entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo fuéramos salvos. Y eso es una de las cosas más increíbles que podemos amar y podemos tener de nuestro Papa. Pero regresando a la lección, regresando a lo que les mencionaba en un inicio, Dios nos dice que amemos al mundo, pero no amemos las costumbres. Y esto me surgió, se me vino a la mente una parábola y una historia que está en Marcos 12, ¿no? Versículos del 28 al 34. Cuando Jesús se encontraba en la sinagoga hablando con ahí algunas personas, y uno dice aquí, versículo 28, uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí cuando escuchó el debate y se dio cuenta que Jesús había contestado bien las otras preguntas. Pero entonces le preguntó: oye Jesús, de todos los mandamientos que hemos tenido y que tenemos, ¿cuál es el más importante? Siento que fue una pregunta importante, ¿no? Para Jesús. Pero Jesús, muy sabio, respondió: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, así que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero el segundo mandamiento es igual de importante: ama al prójimo como a ti mismo, porque ningún otro mandamiento es más importante que estos dos, ¿no? El maestro entonces de la ley religiosa respondió: muy bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que solamente hay un Dios y ningún otro. Además, también yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, mi entendimiento y mis fuerzas. Pero también es igual de importante amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas, sacrificios exigidos en la ley. Y al ver cuánto entendía este hombre religioso, Jesús le dijo: mira, amigo, no estás tan lejos del reino de Dios. Y a partir de ese momento, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y Jesús aquí nos está dando, a mí me gusta llamarlo como un combo perfecto, una combinación ideal, ¿no? Por un lado te dice: ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus mente, con todas tus fuerzas. Pero por el otro lado también te dice: hey, pero no olvides también amar al prójimo, ¿no? Y la pregunta aquí es: ¿cuál de las dos es más importante? ¿No? Y Jesús dice: pues son las dos. Vienen una con otra, no se pueden separar, ¿vale? Pero algo que tenemos que tener muy claro, y regresando a la lección, es que también en esta respuesta de Jesús hay un orden. Dios te dice: primero ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama al prójimo como tú mismo. Muchos de nosotros llegamos a confundir y empezamos primero amando al prójimo y después amando a Dios. Y eso puede llegar a confundirnos un poco. Porque si amas primero al prójimo y después a Dios, vas a empezar a tener algunas ideas que no van de acuerdo a lo que realmente dice la palabra de Dios. Pero si empezamos por donde debemos de empezar, primero amando a Dios y sabiendo que lo que Él dice, lo que Él nos pide, lo que Él tiene para nosotros es mucho más grande, mucho más importante y está por encima de todo, entonces, teniendo esto en mente, vamos a poder también amar al prójimo como a nosotros mismos, de acuerdo a lo que tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Y como punto número 2 tenemos: la sabiduría del mundo es opuesta a la de Dios.
¿Por qué creo que fue importante decirte que primero tienes que amar a Dios y después tienes que amar a las personas? Porque sabemos que la humanidad no es perfecta. Tú y yo no somos perfectos. Y tenemos fallas, tenemos errores. Y Dios no nos pide seguir al hombre, Dios nos pide seguirlo a Él, ¿no? Y sabemos que lo que nos da esta tierra, que pues para mí puedo decir que es buena, está tranquila, pero sabes, hay algunas cosas que Dios quiere cambiarnos, ¿no? Dios quiere sacarnos de ahí. Y la sabiduría de este mundo se caracteriza por el siempre pensar en ti antes que en los demás, por el pensar en tu comodidad por encima de cualquier ley, ¿sabes? Él se basa en mirarte a ti mismo y negar que hay alguien más allá arriba. También la sabiduría de este mundo se caracteriza por la codicia, por la avaricia, por basar todo en datos científicos, por los celos, por las envidias, por ambiciones, ¿sabes? Por actitudes carnales, dice aquí, ¿no? Mundanas, que generan todo tipo de desorden y toda clase de maldad. Y de una u otra manera lo hemos visto. En este 2024 el mundo, tanto en músicas, en medios, en películas, ¿sabes? El mundo aplaude el pecado. Pero tú y yo, repito, no somos de este mundo. Y no debemos juntarnos y mezclarnos. No quiero que me confundas y seas un santurrón ahí que se aísle del mundo. Pero, ¿sabes? No participes en lo que no te conviene, ¿sabes? ¿A qué voy con esto? Hoy en día, Jesús y el Padre Celestial, ya estamos en pleno 2024 y hoy en día tenemos tú y yo la certeza, la seguridad de que Dios ya venció al mundo, ¿no? Dios ya venció en aquella cruz por ti, por mí, ya pagó el precio y por lo tanto ya tenemos esa victoria sobre el mundo, ¿vale? Así que si el día de hoy tú estás a lo mejor peleando en alguna situación, te sientes solo, te sientes abatido, te sientes triste, desanimado, no puedes salir de algún pecado, quiero nada más que recuerdes que tú no eres de este mundo, no perteneces a este mundo y tú ya tienes la victoria por medio de Cristo Jesús y puedes vencer, ¿no? Cualquier situación en la que tú te encuentres. Tú ya tienes la victoria sobre este mundo. Y al tener esta victoria, ¿sabes? Tú recibes la autoridad por encima de cualquier circunstancia, autoridad por medio y por los méritos de Cristo para salir de esa situación, ¿no? Así que, punto número 3, me gustaría nada más recalcarte, ya no eres parte de este mundo, ya no eres parte de la situación en la que te encuentras, no eres parte de las ideologías que te quieren vender en este mundo, ¿sabes? Tú tienes una meta superior, tú tienes otra nueva identidad ahora en Cristo y en esa misma identidad, repito, no quiero que te aísles del mundo, sino que uno de los mandamientos más importantes, repito, es amar a la humanidad, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero no sin olvidar que primero tenemos que amar a Dios por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Por último, nada más quiero llevarte a la activación de esta clase, ¿sabes? Quiero que tú y yo, teniendo esto en claro, teniendo esto ya en mente, de que Dios ama al mundo, Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado, ¿no? Te invito a que no tengamos temor, no tengamos desesperanza. Sabemos que Jesús ya venció, Jesús ya nos dio la victoria sobre este mundo y ya podemos salir adelante, podemos superar cualquier circunstancia. Y solo te invito a que lo creas, a que reflexiones sobre esta lección en esta semana y pongamos en manos de Dios cada situación que hoy en este momento estemos enfrentando. Ponlas y ríndelas ante Él, declarando que por sus llagas, por sus méritos, por su sangre y por su sacrificio, hoy tenemos victoria sobre este mundo. Así que cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, gracias, porque hoy sabemos que tú ya hiciste el sacrificio por nosotros, tú ya pagaste el precio y hoy podemos tener la certeza y la seguridad que somos más que vencedores por medio de ti, Señor. Y que cualquier situación que hoy en este mundo podemos estar enfrentando, Señor, o a lo mejor incluso alguna presión social
que nos quiere llegar a incitar a estar en las conductas de este mundo, a pensar la ideología de este mundo y dejar de un lado lo que tú tienes y lo que tú ya has hablado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a resistir. Hoy le decimos no al mundo y le decimos sí a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, decimos amén. Y bueno, esta fue la lección número 13 de esta semana y espero verlos en las próximas lecciones de Casas de Vida. Nos vemos. Hasta pronto.